Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento turco, y que sin duda ha generado miles de titulares y especulaciones. Hablamos de algo que a muchos nos tiene con la intriga a flor de piel, y es que nuestra querida Hande Erçel, una de las actrices más queridas y seguidas, ha desmentido rotundamente todo lo que se decía sobre Kerem Bürsin. Sí, así como lo escuchan. Ha puesto fin a los rumores y nos ha dado la supuesta verdad. Si eres fan de Hande de Kerem, o simplemente te encanta estar al día de lo que pasa en el fascinante universo de las celebridades, quédate con nosotros porque vamos a desglosar cada detalle. Y antes de empezar, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Pues bien, como muchos sabrán, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido objeto de un intenso escrutinio mediático desde que trabajaron juntos en la exitosa serie Sen Kalkam, que aquí en español conocimos como Mi hija, o Love is in the air. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que era casi inevitable que los fans fantasearan con una posible relación fuera de las cámaras. Y sinceramente, ¿quién no se enamoró de su complicidad? Parecían una pareja perfecta, y los rumores de que su amor traspasaba la ficción se volvieron cada vez más fuertes. Vimos sus viajes juntos, sus gestos de apoyo mutuo, sus publicaciones en redes sociales que parecían confirmar, para muchos, que había algo más que una amistad entre ellos. La prensa turca, como suele ocurrir, se volcó en ello publicando innumerables artículos, entrevistas supuestas y hasta exclusivas que alimentaban constantemente este idilio. Parecía que la historia de amor de Serkan y Eda, sus personajes, se había trasladado a la vida real. Y es que, vamos a ser sinceros, es un fenómeno que ocurre con mucha frecuencia en Hollywood y también en otras industrias del entretenimiento. Cuando dos actores tienen una química tan brutal en una producción, la audiencia tiende a desear que esa magia se traslade a su vida privada. Y nosotros, como espectadores, a veces caemos en esa ilusión, en ese anhelo de que los cuentos de hadas existan también fuera de la pantalla. Hande y Kerem parecían la personificación de ese deseo para muchos fans de Sen Kalkam. Sus seguidores crearon un nombre para sus chip, que es muy común en el fandom, y vivieron virtualmente cada etapa de lo que creían que era su relación. Compartían fotos, comentaban cada aparición pública, y celebraban cada indicio que pudiera confirmar sus sospechas. Era un fenómeno de fans muy activo y apasionado. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Los focos, la presión mediática, las agendas apretadas, y a veces simplemente la naturaleza de la relación, pueden crear realidades muy distintas a las que proyectamos desde fuera. Y esto es precisamente lo que parece haber ocurrido en el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recientemente y para sorpresa de muchos, Hande Erçel ha salido al paso para desmentir de manera categórica y enfática todos los rumores y especulaciones que la relacionaban sentimentalmente con Kerem Bürsin. Adiós a las ilusiones para algunos, y un respiro de claridad para otros. Fue en una reciente aparición pública, donde los periodistas, por supuesto, no perdieron la oportunidad de preguntarle sobre su relación con Kerem. Y la respuesta de Hande fue contundente. Según los reportes, ella afirmó que no existe ninguna relación romántica entre ella y Kerem Bürsin. De hecho, fue más allá y aseguró que lo que se ha dicho hasta ahora son puras invenciones, especulaciones sin fundamento y, en definitiva, mentiras. Vaya golpe a las esperanzas de muchos seguidores. Hande dejó muy claro que Kerem es un colega, un amigo, y que la conexión que comparten es puramente profesional y de amistad. Es importante destacar el cómo se dio este desmentido. No fue una evasiva, no fue una respuesta ambigua. Hande Erçel, conocida por su elegancia y profesionalismo, decidió ser directa y clara. En un evento, al ser abordada por la prensa, se le preguntó específicamente sobre los rumores de su relación con Kerem. Y ella, sin dudar, respondió que no había nada de cierto en ello. Fue un no rotundo, un no que ha resonado en todos los medios de entretenimiento. Dijo algo así como que todo lo que se dice sobre nosotros es falso. No hay nada entre Kerem y yo más allá de la amistad y el respeto profesional. Esas palabras, según los testigos, fueron pronunciadas con firmeza y sin rodeos. Esto nos lleva a reflexionar sobre varios puntos. Por un lado, la presión a la que están sometidas las celebridades. Constantemente se les exige que expliquen su vida privada, que confirme.
O desmientan cada rumor que surge. Y esto, sin duda, debe ser agotador. Ande, al ser una figura pública tan relevante, está expuesta a este escrutinio a diario. Por otro lado, también nos habla de la importancia de la honestidad, aunque a veces duela a quienes esperaban otra cosa. Ande ha elegido ser sincera, y eso es algo que al final del día se valora. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Cómo podría esto afectar la dinámica entre Ande y Kerem? Pues en principio, nada. Si su relación siempre ha sido de amistad y profesional, como ella afirma, este desmentido simplemente pone las cosas en su sitio y aclara la situación para el público. Puede que algunos fans se sientan decepcionados, pero otros seguramente apreciarán la honestidad de Ande. Es un recordatorio de que las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo se ven magnificadas y distorsionadas por los medios y por las expectativas del público. La química en pantalla no siempre se traduce en amor en la vida real. Y eso es perfectamente normal y saludable. Cada persona tiene derecho a su privacidad y a construir sus relaciones de la manera que considere mejor. Además, es interesante analizar cómo este desmentido podría influir en su percepción pública. Ande Erçel ya es una estrella consolidada, con una carrera exitosa y un gran número de seguidores. Este tipo de declaraciones, lejos de perjudicarla, podrían incluso reforzar su imagen de mujer fuerte, independiente y honesta. Demuestra que no se deja llevar por las presiones externas y que tiene control sobre su propia narrativa. ¿Y qué podemos decir de Kerem Bürsin? Él, hasta donde sabemos, no ha hecho declaraciones públicas sobre este desmentido de Ande. Probablemente porque no es necesario. La aclaración la ha hecho ella, y si él estuviera de acuerdo, pues simplemente apoya sus palabras. Si no, pues ya sería otro tema, pero no parece ser el caso. Lo más probable es que ambos entiendan perfectamente la dinámica y, como buenos amigos y colegas, seguirán adelante con sus carreras y su amistad. Este tipo de noticias, aunque parezcan triviales para algunos, son un reflejo de la fascinación que ejercen las celebridades sobre nosotros. Queremos saberlo todo, queremos que nuestras fantasías se hagan realidad, y cuando la realidad se impone, a veces nos cuesta aceptarla. Sin embargo, es crucial recordar que detrás de cada estrella hay una persona con sus propias decisiones, sus propios sentimientos y su propia vida. En resumen, Ande Erçel ha puesto fin a meses, incluso años, de especulaciones. Ha desmentido oficialmente cualquier tipo de relación romántica con Kerem Bürsin, declarando que su vínculo es únicamente de amistad y respeto profesional. Ha sido un desmentido directo y claro, que busca poner fin a los rumores infundados. Esto nos recuerda la importancia de separar la ficción de la realidad y de respetar la privacidad de las personas. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que la información les haya sido útil y que hayan disfrutado de esta aclaración sobre el tema que tanto ha dado que hablar. Ande Erçel ha hablado, y es hora de tomar sus palabras al pie de la letra. Hemos desglosado los puntos clave, la conexión entre Ande y Kerem desde Senkalkam, la constante especulación mediática, el reciente y contundente desmentido de Ande y las implicaciones de esto para su relación y su imagen pública. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y atención son muy valiosos para mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Estaban esperando este desmentido? ¿Les decepciona o les parece bien? ¿Qué piensan de la presión mediática sobre las celebridades? Déjenme sus comentarios abajo, que leo todos y cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no duden en dejar un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Cada suscripción, cada like, cada comentario, nos ayuda a seguir creciendo y a traerles las noticias y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.